Al fin, al fin. Estamos aquí con Chucho Valdés. Gracias por venir. ¿Cuánto tiempo tratando de conversar, no? Sí, siempre que había una gira o algo, pero al fin ya estamos. Pues ya estamos, qué bien. Pues mira, te he traído el piano. Es una complicidad. ¡Wow! Sí, tremenda. Estaba viendo, a ver, no sé si está bien afinado. Yo creo que sí. Yo creo que sí, a ver. Sí. Qué curioso como los pianos Yamaha se han impuesto con el tiempo. Antes era un Steinway y al principio no parecían serios, pero terminaron robando el mercado, ¿eh? Siempre han sido buenos los Steinway, los Yamaha, Busendorfer, que es una marca tremenda de piano. Claro. Sí. Y los pianos que tienen, depende, más teclas que la regular. Sí. El Busendorfer es el gran imperial porque tiene 4 notas más para registro grave. Tremendo. ¿Y se usan de verdad? Mucho, sí. ¿Sí? Sí. Qué bien. Maestro, siéntese, a ver, pues yo me voy a quedar aquí. A ver, quería hablar un poco de muchas cosas, ¿no? De tu vida, de tu estancia en Miami, de la música. ¿Y cuándo naciste? Porque eso todo el mundo dice, ¿qué edad tiene Chucho? ¿Qué edad tiene Chucho? Mira, yo nací 1 de octubre de 1941 en Quibicán. El mismo día que mi papá cumplía 23 años. Ah, mira, Bejucal, Quibicán, La Salud, era el orden en que estaba. Sí. Esa era la zona, yo conozco muy bien Bejucal. Bejucal. Así, qué bien. De ahí es Andy García, ¿tú sabías? Andy es de ahí. De Bejucal. Y también las charangas de Bejucal y las fiestas que se hacían y eso eran tremendas siempre. Ven acá, ¿y cuántos hermanos eran ustedes? Bueno, nosotros, por parte de Bebo, yo el mayor, mi hermano Raúl y mi hermana Mayra, la cantante. Ahora, por otra parte, tenía a Miriam y a Ramón. Y después en Suecia, pues ya cuando él se decidió vivir en Suecia, pues tuvo a Richard y a Raymond. Ah, pues yo creí que ustedes eran muchos. No, no son tantos en realidad, ¿no? No, por parte de mi mamá y mi papá somos 3 nada más. Ah, qué bien, qué bien. Tienes medios hermanos, entonces. Tengo medios hermanos. Los de Suecia, ¿no? Sí. Los de Suecia. ¿Y creciste ahí en esa zona de Quibicán o te fuiste a La Habana temprano? Yo tenía 3 años cuando mi abuela, Caridad Amaro, decidió mudarse a La Habana para que Bebo pudiera hacer su carrera de músico en conservatorio, porque en Quibicán no había escuela de música en esos tiempos. Entonces yo salí de Quibicán a los 3 años. Ellos fueron a Luyanó y después yo viví en Santa Amalia mucho tiempo. ¿Y tu papá te enseñó las primeras notas o tuviste una maestra o un maestro aparte? Te voy a contar. Cuéntame. Mi papá, bueno, yo no tengo uso de razón para recordar eso. Dice mi papá que un día él estaba trabajando en Tropicana como arreglista y subdirector. Se le quedan unas partituras y entonces él regresa a la casa y siente que alguien estaba tocando canciones en el piano. Y abrió la puerta del cuarto y era yo. Yo tenía 3 años. Eso lo contaba mi abuela, pero yo no tengo uso de razón. Después, entonces, sí me puso un profesor que se llamaba Bufartique. Fue el autor de Tongo le dio a Borondongo y Borondongo a Bernabé. Sí. Que Celia Cruz la hizo famosísima, ¿no? Se la hizo muy famosa. Bernabé le pegó a Burundanga, le hinchan los pies. Tremendo, ¿no? Tremendo. Qué bien. A ver, me están diciendo que estamos viendo alguna imagen de... Ah, ese es tu papá. Ah, ese es mío. Ah, eso es con cachao. Con cachao, madre mía. Ajá, podemos poner el monitor de manera que iba a decir Bebo, fíjate. Es que te pareces a tu papá. Mucho, el doble. ¿Te pareciste siempre desde pequeño? Sí, siempre fui el mayor de los hermanos y siempre tuve, bueno, además del piano, pues físicamente. ¿Te acuerdas qué es lo primero, las primeras cosas que aprendiste en el piano? ¿Te atreves a tocarla? A ver. Decía mi mamá y mi papá y mi abuela que yo tocaba la vaca lechera. Tengo una vaca lechera. Eso. No es una vaca cualquiera. Eso mismo. No es una vaca cualquiera. Te da leche condensada. Ay, qué vaca tan salada. Tolón. ¿Qué edad tenías? 3. 3 años. 3 años ya tocaba la vaca lechera.
Tremendo, ¿no? ¿Y estudiaste como todos primero piano clásico? Bueno, mi papá me puso a su maestro, que fue de solfeo y de piano, el mismo Bufantique. Fue mi maestro a partir de los 5 años. Estuve trabajando con él 4 años. Tocaba Mozart y tocaba Beethoven. Y mi primer recital fue a los 9 años. Qué bien, ¿no? En la escuela normal para maestros, que está ahí en Infanta. Sí, pero todos ustedes eran niños prodigios, ¿no? Porque uno habla de Mozart, pero bueno, en Cuba tuvimos a Brindis de Sala, padre e hijo, que tocaron de... Pero estoy pensando en el propio Paquito de Rivera, que con 7 u 8 años tocaba maravillosamente el saxofón, ¿no? Tocaba conciertos con el saxofón. Tremendo. Increíble. Paquito es un tipo simpaticísimo, ¿no? Sí, y su papá fue el primer concertista de saxofón que estudió, o sea, que fue profesor y concertista. Qué bien, qué bien. Tito Rivera. Sí, qué bárbaro. Paquito siempre insistía, entrevista a Chocho, ¿no? Y me dictaba hasta preguntas y todo. Oye, eso. ¿Cómo no? Vamos a ir a una pausa. Sí. Y cuando regresemos un poco más de, bueno, luego todo lo que pasa en Cuba, cómo evolucionas, cuando te separas de tu papá. Y una sorpresa que vamos a tener desde Los Ángeles, ¿no? Un gran amigo que se va a poner en contacto con nosotros. Así que mi abuelo, bueno, que tú conociste, alguna vez hizo música para el circo. Sí, y entonces había músicas de despedida, música de hombre para meter un hombre en saco, o música para el león, había una cosa, una música de despedida para irnos al corte. ¿Qué sería ahora mismo? Una pequeñita tonada. Volvemos con Chucho. Muy bien, continuamos hablando con Chucho Valdés, vamos a hablar de todo, tenemos una hora para compartir. Y tú me contabas que habías estado en mi casa, en Cuba, ¿no? Sí, con Carlos Emilio, que estudiaba solfeo. Con mi abuelo. Con García Gatel. Exactamente, sí. García Gatel. Sí. Pero te tengo en línea a otro, o sea, Carlos Emilio vivía en 19... Entre 36 y 42. Y yo vivía en 17, entre 36 y 42. Y te tengo un amigo que vivía en 17, entre 36 y 34. Por la misma zona. ¿No sabes quién es? Un músico que tú conoces mucho. Vamos a Los Ángeles, vamos a enseñarle quién es ese músico que vivía ahí también a Chucho. ¿Cómo estás? Arturo. ¿Cómo andas? Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo andamos ahí? ¿Qué me cuentas? ¡Oh, mira qué! ¡Claro! ¡Uy, no! Éramos vecinos. Éramos todos vecinos, ¿eh? Sí, Concho, qué bien, Arturo, qué bien verte. Oye, ¿cómo anda, Chucho? ¿Cómo estás? Me alegro mucho verte ahí con Cao. Ahí estoy con Cabo, al fin. Porque... Llevamos años sí. de todo, ¿no? Hemos hablado en la distancia, pero no habíamos podido concretar nunca. La entrevista. Arturo, bueno, ha sido mucho tiempo, ¿no? Desde Iraqueres, yo le estaba contando, como él decía, ¿no? Que Carlos Emilio Morales, que era el guitarrista de Iraqueres, que estudió solfeo con mi abuelo, y yo recuerdo de muy pequeño haber ido al Johnny Club, que después le pusieron Club Río, creo, ¿no? Río Club. Y ustedes tocando allí... El Johnny Dream, ¿verdad? Que era así como le decían, ¿no? Tocando muy jovencitos todos y tratando de hacer jazz en medio de una sociedad que como que no se tragaba la música americana con facilidad, pero ustedes la colaban entre clave y clave, ¿no? ¿Cómo era eso? Bueno, no era la sociedad, era la dictadura la que llamaba a la música extranjera, pero sobre todo la música norteamericana, la llamaban la música del imperialismo yanqui, que es la estupidez más grande que he oído en mi vida, ¿no? El gobierno prácticamente nos prohibía tocar música americana. Incluso Chucho se recuerda de eso muy bien cuando empezamos con Iraqueres. Yo creo que la dictadura nos prohibió usar los platillos de la batería porque dice que eso sonaba a rock and roll o a música imperialista. Sí, qué locura, ¿no? Y eso, bueno, sonaba americano. Sí, sonaba muy americano. Pero de todas formas, Dios sabe por qué hace las cosas. Eso dio al traste con que
cambiáramos los platillos de la batería con campana, con cencerro, como le llamaba, y entonces empezaron a incluir los tambores batay, los tambores africanos, y toda esa cosa, bueno, pues tuvo una aceptación tremenda, porque fue una especie de fusión, de mezcla ahí que hasta el momento no existía. Pero al final lo que queríamos nosotros era tocar jazz, y teníamos que enmascararlo de una manera que ellos no pudieran decir o no pudieran recriminar de que estábamos tocando música del imperialismo yanqui. El jazz tiene mucho de improvisación, que a veces yo creo que es una improvisación meditada, ¿no? Previamente ya sabes por dónde vas, etcétera, pero es como, yo diría, es un canto de libertad, de cierto modo. Yo pienso que es la expresión de libertad más grande que existe. Y realmente el verdadero jazzista no prepara nada. No. Lo único que se aprende... Ni siquiera la secuencia por donde se va a mover. Bueno, hay una secuencia que es el pie forzado, que es la armonía de la canción. Eso hay que hacerlo, pero a partir de ahí tú empiezas a crear a partir de esa armonía. Y entonces tienes la posibilidad de desarrollarte hasta donde más puedas, ¿no? Y ahí es donde está la libertad de género. Claro. A ver, vamos a hacer una prueba. Un número muy conocido, te lo tiro, si quieres lo cambia. ¿Cómo fue? Oh. Que manteniendo el que tú lo reconozcas, ¿dónde improvisas? A ver, vamos a hacer. Mira, te hago el tema nada más. A ver. Ahora voy a cambiar, voy a improvisar. Uy. Ya eso no es el tema, ya es sobre. Es tremendo, ¿no? Y mil veces va a ser diferente. Siempre es distinto. Siempre es distinto. Ahí es donde radica la libertad, ¿no? Y la imaginación. Y la imaginación, ¿no? Sí. Sí, pero hay una armonía, o sea... Sí, hay una base armónica, pero a partir de ahí es que tú tienes que crear. Y la digitación. La digitación. Que eso son horas y horas de ejercicio, ¿no? Sí. Aunque dice Paquito que él ya no practica. Bueno, Porque dice que toca tanto que no necesita practicar. bueno, ya el nivel que tienen, ellos practican. Él dice eso, pero eso no es Arturo, verdad. ¿tú practicas? Todos los días, mi hermano. No queda. No hay otro. Pero para ahondar un poquito en eso que dijiste, la premeditación, que tú prepares las cosas, si de ser así ya no se puede llamar improvisación. La improvisación es algo que se crea en el momento, y yo siempre he dicho que el jazz es sinónimo de libertad. Lo más importante de un músico de jazz es su nivel de improvisación, o sea, cómo tú puedes desarrollar un tema que está basado, como decía Chucho, por supuesto, en una secuencia de acordes que uno tiene que conocer a plenitud. Por eso el piano es tan importante para todos los músicos de jazz. Yo siempre he sido un fanático de aprender el piano, porque eso lo aprendí de mi ídolo, de mi mentor, Dizzy Gillespie, que siempre decía que era fundamental conocer bien los acordes. Para saber dónde uno está pisando, tiene que estar consciente de por dónde te estás moviendo armónicamente. De lo contrario, pues no hay control de lo que estás haciendo. Pero es una cosa creada espontáneamente, simultáneamente en el momento, y es la manera más sincera de un músico de expresar sus sentimientos y su... alzar su voz, ¿no? A ver, entonces yo soy un presentador jazzista, ¿no? Aquí se molesta porque me paso el día improvisando, ¿no? Entonces ahora, cuando regresemos de la pausa, me va a matar el jefe de audio aquí. Vamos a ver si improvisamos desde Los Ángeles, Arturo, tocar la trompeta,
Y tú el piano, ¿no? Ya yo sé que ya están los muchachos dando gritos. No, no se puede hacer técnicamente. Pero es que esto no, es yo jazz no escucho el periodístico. piano. No oyes el Vamos, piano. Yo no escucho el piano. No oyes el Yo piano. No oigo el piano. No, Vamos, yo no oigo el vamos a piano. resolver eso en el corte comercial, tú verás. Volvemos. Ok, Y mientras tanto, mira, Arturo, tengo para ti una cadena cubana espectacular. Mira dónde. Qué digitación. Oye, hay una cosa curiosa que los pianistas llaman independencia, ¿no? Que la mano izquierda va tum, 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 y la derecha haciendo otra. Eso no todo el mundo lo puede hacer. No es fácil. Y la música cubana lo suele usar, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive esto, yo uso mucho el tumbado con la izquierda. Pero es como que el cerebro dividido en dos. Se divide en dos. ¿No? Tú estás aquí haciendo una cosa Y otra aquí. y otra. Igual yo practico mucho hacer, por ejemplo, como si fuéramos dos pianistas. La derecha está improvisando como ¿Ah, si sí? fuera un pianista Mira y eso. la izquierda otra improvisación distinta por otro camino. Eso es complicado porque tiene que ir llevando la armonía, ¿no? ¿Y tú eres derecho? Bueno, mi maestra me decía que si yo era zurdo. Porque, por ejemplo, Lecuona era zurdo. Era zurdo. Y por eso tiraba durísimo en la No, zurda, no, ¿no? la izquierda de Lecuona Es complicada. Es terrible, es muy difícil. Entonces, pero yo tengo más facilidades siempre en la izquierda. ¿Ah, sí? Cuando estudiaba manos separadas, todo me salía más rápido en la izquierda. A ver un ejemplo ahí, a ver. A ver, bueno, tendría que tocártelo. ¿Eso es algo específico o inventaste? Eso es todo inventado Pero me siempre. recordó un poco Prokofiev, Sí, ¿no? yo soy amante de Prokofiev. Es que Prokofiev es tremendo, ¿no? No, Prokofiev, porque ¿Eh? es complicadísimo. Y además no lo entendieron en su época, ¿no? Porque todas esas disonancias. No lo ¿Eh? entendieron nunca. Ni Que- Stravinsky tampoco lo entendieron al principio. Después pasaron años. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Volviendo un poco a la vida, llegaste a La Habana, te pareces a tu padre, tienes su misma profesión y de repente la vida te separa, la política, lo que sucedió. ¿Cómo fue? Porque yo veo, siempre te han preguntado, pero tiene que haber sido para ti como niño algo muy duro. Fue demasiado. Yo trabajé, o sea, mi papá fue mi profesor, mi amigo. Y cuando yo empecé a trabajar con la orquesta de Bebo, Sabor de Cuba. Claro. Y entonces él era el pianista y el director. Él se quitó y me puso en el piano para que yo aprendiera a manejarme. Entonces, andábamos siempre juntos, ¿no? Pero todos los 9 de octubre, que eran nuestros cumpleaños, nos íbamos a la plaza, ahí en la plaza, la Estrella esa de Oro, a comer arroz frito y eso. Y yo recuerdo que el 9 de octubre de 1960, él me dijo, dale, vamos a comer después de tocar. Y me dice que él tenía que irse de Cuba. Él te dijo. Él me dijo, yo no le digas nada a tu mamá ni nada, Chucho. Tengo que irme y necesito que mientras tanto tú te ocupes de la familia. Yo tenía 19 años. Y de pronto me convertí en el papá, en el todo. Con tu mamá viva. Con mi mamá viva y 2 hermanos. ¿Y no estaban divorciados? Ellos no, ellos estaban juntos siempre. ¿Y ella por qué no se fue? No, mi mamá no. A ver, No, porque ya- tenía que dejarlo ustedes. tenía que dejarnos, era imposible. Además, Sí, porque estabas en edad de servicio. Ya después de 16 años estabas en edad de servicio. sí, pero a pesar de todo eso, mi mamá se quedó destruida. Sí. Sí, porque fue una separación filial también, ¿no? Sí, porque cuando ella supo de verdad
Y cuando esperó que Bebo viniera en 3 meses, que dijo, no volvía. Entonces yo me tuve que hacer cargo de todo eso y pasé mucho trabajo, ¿sabes? En mi principio, tuve suerte después, pero sufrí muchísimo eso. Además, un poco despreciado, porque bueno, era el hijo de un tipo que es traidor, porque se fue y todas esas cosas que te caen con 19 años, mal mirado. Alguna gente decía cosas malas delante de mí y yo me tenía que tragar la boca. No podía decir nada. Fue un proceso. ¿Cuántos años de separación? 18. 18 años. Y te voy a decir, tengo que decir que gracias a eso que cuenta Arturo, que llegó un crucero, que bajó Dizzy Gillespie, que descubrió a Arturo y descubrió a los iraqueres. Entonces Dizzy, cuando volvió a Nueva York, dijo en la Columbia que había un grupo cubano que había que escuchar. Y entonces vino el presidente que se llamaba Bruce Lumba, contrata a los iraqueres para ir a debutar en el Carnegie Hall, el primer grupo de la historia cubano que va a un festival en Estados Unidos y va a grabar también. Eso es en el 80. Eso fue en el 78. En el 78 es cuando que va Billy Joel, que va Stephen Stills. Eso fue un año después, en el 79. 79, que era Havana Jam. Ajá. Entonces, luego estaba en Suecia y se entera que yo iba a estar en Nueva York. Y yo estaba en el Carnegie Hall tocando Rita con Coolers, y que acaba de morir, quien era su esposo en ese momento, ¿no? Chris Christopherson, Billy Joel, La Fania, estaba ¿Cómo lo mejor. fue eso? Porque eso es una leyenda de todos los que nos pudimos entrar, ¿no? Yo tengo un primo que murió prematuramente, Carlos Vega, que tocó con James Taylor. ¿Conoces a Carlos Vega? Sí, y a James Taylor también. Y estaba con Stephen Stills y no fue a Cuba porque dijo, no, mis padres no van a perdonarme que yo vaya mientras haya comunismo allí, etcétera. Yo quería seguir muy de cerca, quería entrar, no era complicado, llenaron aquello de miembros de la juventud, etcétera, ¿no? Pero recuerdo que ustedes ese año ganan el Grammy. Sí, grabamos en el 78 y ganamos el Grammy en el 80, pero era el 79, el Grammy del 79. Y Carlos Emilio, bueno, que tú sabes ya, que lo conozco, que vivía ahí, me dice, mira, yo no sabía lo que era el Grammy. Me dice, nos ganamos el Grammy, no era la estatua, lo que me enseñó fue como un diploma. Ya, sí, claro. Dice, y no nos dejaron ir a recoger el Grammy. Eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Mira, nosotros estábamos tocando un festival, estábamos tocando en Cienfuegos y después íbamos a Camagüey y después a Oriente. Entonces, para la ceremonia, la CBS manda un avión, un charter para que nos recogieran y fuéramos a la ceremonia, a ver la ceremonia, a ver si ganábamos. Y a mí me dijeron que no, que tenía que tocar en el festival de Cienfuegos y que después teníamos, pero es que mira, aquí han mandado un charter, aquí está el productor del disco, por favor. Es una ceremonia, es primera vez que un grupo cubano va a un Grammy. No, pero no quisieron que fuéramos, nunca. Y después que ganamos el Grammy, tampoco nos dieron el Grammy. Y dijeron que por culpa... Sí, porque yo nunca vi, Carlos Emilio nunca me enseñó la estatuilla, era un diploma. Sí, era una nominación. Entonces no quisieron que fuéramos a la ceremonia y después no nos entregaron el Grammy tampoco. Qué ironía. ¿Cuántos Grammy te has ganado? Yo he ganado 13 Grammy. Qué venganza, ¿no? 13 Grammy. Arturo, otra cantidad enorme. Arturo ha ganado hasta Emmy. Sí, hasta Emmy. Paquito también. Ajá. Y yo tengo también un Grammy más, que es un Grammy a ¿cómo se llama? El legado, a esta cosa. A la obra. A la obra. Claro, Son 14. Son 14, pero no es iraquere. Ajá, no, son 14, otro grupo, ¿no? Ese era Alberto, ¿no? Alberto. Ajá. Vamos a una pausa. Cuando regresemos sumamos nuevamente desde Los Ángeles, California, a Arturo Sandoval y seguimos hablando, por supuesto, con Chucho. Tenemos todavía otra parte más que recorrer de su vida. Sin duda, uno de los artistas más influyentes, más importantes de la historia de la música cubana. Incluyo ahí, ya mencioné, a Brindis de Sala, etcétera, etcétera, ¿no? A Gonzalo Roy, es importante, y al propio Lecuona, que mencionamos, que sin Lecuona no hay manera de contar la historia de Cuba. Nunca pudieron borrarlo. Qué curioso, es un caso único. Pero estuvo mucho tiempo congelado. ¿Sí? Sí. Sí, pero tenía canciones... No, había que tocarle Lecuona de todas maneras. Había que tocar a Lecuona. Vamos a una pausa, pero antes...